La historia de la construcción de identidades culturales de aquellos tiempos, no por conocida, por supuesto, deja de ser fascinante, sobre todo cuando es narrada por fotografías que cuentan siempre más de lo que el autor nos quiere decir. En este caso, el arte de enseñar. Por supuesto, también llegamos a este encuentro cronológico por haber contado con series de fotografías de fondos institucionales como la SEP, el archivo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y el Sistema Nacional de Fototecas, instituciones a quienes les agradecemos su confianza y apoyo. Y, por supuesto, el trabajo minucioso de la curaduría a cargo de Itzel Rodríguez y Dafne Cruz Porcini, que además de dimensionar la experiencia artística y estética de un acervo histórico, nos presentan una visión general de los principales proyectos oficiales de la educación artística popular. Propuesta que representó, junto con el movimiento muralista mexicano, el gran proyecto cultural de la posrevolución, apoyado con la creación de las escuelas de pintura al aire libre y los centros de enseñanza artística urbana y la Escuela de Escultura y Talla Directa, espacios a donde asistían alumnos de entre 9 y 14 años de edad que vivían en las zonas periféricas de la Ciudad de México, en barrios y, por supuesto, también centros rurales. Además, esta exposición representa un vínculo entre las experiencias culturales del pasado y del presente. Muchas gracias por su presencia. Por favor, disfruten de la exposición, siéntense en su casa y enhorabuena, felicidades. Es una exposición sobre la educación artística en el México posrevolucionario. Es una exposición que presenta los proyectos oficiales de educación artística para los niños y es una exposición que sobre todo se centra en esta idea que se tuvo en esos años de que el arte podía transformar a las personas y de que el arte podía transformar a México después de una guerra civil que había durado 10 años, que había destruido bastante a nivel económico, social, humano. Otras exposiciones la habían presentado de manera aislada, pero creo que nosotros lo que quisimos es presentar precisamente una visión general para que el público también pudiera entender de manera general qué significaban estas políticas educativas en los años 20 y un pedacito de los años 30. Dentro de esta visión del renacimiento artístico de México en los años 20 es muy importante como toma en cuenta que también se hicieron como en pequeños espacios, en otros niveles que no eran los grandes murales, ¿no? También, o los grandes edificios, sino que también existían, por ejemplo, los centros de escultura y talla directa, ¿no? Que también que tenía mucho que ver el campo, de sacar a los alumnos al campo para poder pintar, pero también es una política de Estado, pero no se piensa tanto, sino que efectivamente se piensa más en el muralismo y efectivamente aquí tenemos pequeños artistas anónimos o los mismos maestros que transitaron también en el arte de Estado, ¿no? Que también fueron los mismos maestros de estos niños. Es como también muy interesante como contraponerlo al arte oficial que bien mencionas, como fue el muralismo. Siento que en ese momento fue importante porque hubo una conjunción no solamente de funcionarios que estaban en la Secretaría y decidieron hacer estos programas, sino también participaron intelectuales y artistas. Entonces había, digamos que una energía colectiva de una élite que estaba interesada y creía en estos proyectos. O sea, sí creía realmente que a través de una educación en donde se desarrollara un arte nacional, a través de una educación estética de las personas, no nada más de los niños, realmente iba a haber un cambio en el país hacia un aspecto muy positivo. O sea, era una, digamos, una esperanza colectiva que duró unos años, que todavía se prolongó hasta el cardenismo
y que después se acabaron estos proyectos, ya no se les dio financiamiento, se terminaron y yo creo que lo que dejó sembrado fue esta concepción que todavía tenemos de que México es un país con una sensibilidad artística que está, digamos, difundida entre la población, que es un país en donde la cultura es uno, digamos, como de sus mayores tesoros. Encontramos de diversos soportes, hay desde libros, piezas de arte popular, de cerámica sobre todo, hay gráfica, hay fotografía, hay pintura también. Lo que sí encontramos fue mucha fotografía en instituciones, pero sí, las obras que produjeron los niños artistas, digamos, son las que se encuentran en particular, y eso un poco sí fue también como las aportaciones de esta exposición, ¿no?